Gloria a Dios, que el Señor les bendiga. Les habla su hermano, su amigo, su servidor, Aarón Piñeiro, y esto se llama La Cápsula a otro nivel. Hoy con un tema bastante interesante, así que no te despegues de este programa. Vamos a primeramente a darle las gracias a Dios por poder llegar hasta donde están ustedes en este momento, por este medio, y bueno, bendiciendo sus vidas y esperando que este programa sea de provecho para todos ustedes. Hoy también quiero enviarle un saludo al pastor David Finol, que nos está contactando por allí, nos envía saludos y está muy pendiente del programa. Que Dios te bendiga, pastor. Espero pronto tenerte por acá con nosotros. Y también a nuestro hermano Jesús Ojeda, cerebro detrás de la cámara. Que Dios lo bendiga. Estamos en contacto, estamos pendientes. Allí un saludo muy especial a ustedes. Y a los apóstoles Carlos y María de Silva del Ministerio Internacional La Nueva Jerusalén, al ministerio al cual pertenezco en este momento, y le damos la gracia a Dios por sus vidas, los bendecimos, los cubrimos con la preciosa sangre de Cristo. A usted y a toda su familia, apóstoles, que Dios los bendiga. Un saludo muy especial a todos los pastores del Ministerio Nueva Jerusalén. Y bueno, pronto tendremos por acá al pastor José Cadena. Tenemos una entrevista por allí pendiente con el pastor José Cadena y con su hijo Brian también. Espero, vamos a ver cuándo nos ponemos de acuerdo para hacer el programa con ustedes. Que Dios les bendiga a ustedes también. Muchas gracias por todo el apoyo brindado al ministerio. Bueno, vamos a comenzar. No puedo seguir sin antes mencionarle que gracias a todos ustedes por el apoyo, esas siembras que han hecho al ministerio, el Ministerio Internacional La Nueva Jerusalén. Gracias por su apoyo. Pronto estaremos levantando el techo a esta congregación. Y bueno, poniéndole cerámica, poniendo todo lo que le haga falta al templo. Gracias a sus donaciones. Y bueno, y gracias primeramente a Dios, que es el que provee. Y bueno, si quieres ser parte de la construcción de este templo, si quieres ser parte de la bendición de todas esas almas que van a llegar a este lugar y se van a convertir a Cristo, por allí voy a estar dejando los números de cuenta. También queremos activar la fundación Dando la Mano al Necesitado. Queremos levantar un comedor para niños en este lugar. Y bueno, todo eso puede ser posible primeramente gracias a Dios y a sus contribuciones. Recuerden que estamos en Venezuela, un país riquísimo en minerales, pero con una situación económica que todavía no ha terminado de arrancar. Se ven aires de que quiere arrancar, pero allí todavía hay cositas que faltan. Esperemos que todo esto mejore en este país, porque este es un país bendecido, prosperado, un país donde fluye la leche y la miel, un país que después de Israel, Venezuela es el país con más palabra profética en todo el mundo. Sí, creemos y confiamos que el avivamiento, el último avivamiento que se va a ver aquí en el planeta Tierra va a salir nada más y nada menos que de Venezuela. Así que no se lo pierdan, porque Venezuela va a ser un país que va a ser de bendición para muchas naciones. Ahora sí, viene lo que vamos a hablar el día de hoy. Nadie realmente vive en Cristo hasta que no está dispuesto a morir por Cristo. Si tú eres cristiano, si tú eres alguien que estás visitando la congregación, estás comenzando o ya tienes años en el Evangelio y no estás dispuesto a morir a la carne por amor a Dios, todavía no has comenzado a vivir realmente el Evangelio. Solo cuando estamos dispuestos a morir es que comenzamos a vivir. Si nos ponemos a analizar Jesucristo, ¿cuándo comenzó el ministerio, el alcance más grande de Jesucristo? ¿Cuándo comenzó? Cuando estuvo en la tierra, ¿no? Cuando estuvo en la tierra estuvo limitado.
no fue sino hasta que Él murió y resucitó, que comenzó el ministerio con poder, con más alcance que cuando estuvo aquí en la tierra. Así que el principio para crecer en el Evangelio está en morir a nuestras pasiones y deseos. Pablo dice en Filipenses 1:21, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Este pensamiento de Pablo, estas palabras de Pablo nos dejan algo muy claro, y es que hasta que no logramos entender que esta carne nos limita, que esta carne nos es molesta porque está vendida al pecado, no vamos a comenzar a luchar para sujetarla y así poder vivir en Cristo plenamente. Cuando entendemos este principio, comenzamos a vivir de verdad. Cuando, cuando nosotros logramos entender este versículo, este principio que Pablo nos deja acá, que es el, el vivir, el vivir para Cristo y el morir para nosotros tiene que ser ganancia. ¿Por qué él decía esto? Porque el morir para nosotros nos va a llevar hasta la presencia de Jesús si nos mantenemos fieles a Él. Amén. Jesús dijo en Marcos 8:35, el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que esté dispuesto a perder su vida, por mí la salvará. Nosotros debemos entender y comprender que para nosotros el vivir debe ser Cristo. El mantenernos en esta tierra vivo tiene que ser para Él, para agradarlo a Él, para hacer su voluntad. El morir, ya eso es ganancia. Amén. Dice, el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que esté dispuesto a perder su vida, por mí la salvará. Si tú estás dispuesto a perder la vida por Cristo, tenlo por seguro que ya la tienes ganada ya. Si no estamos dispuestos a sacrificar cosas que nos alejen de Dios por amor a Él, no somos dignos de Él. Mire, si tú eres cristiano, si tú tienes ya tiempo en el Evangelio y no tienes cómo decir, o sea, no tienes un testimonio donde me digas, no, yo tuve que dejar las malas amistades para poder servirle a Dios. Tuve que romper con esta relación que era indebida por amor a Dios. Entonces, si no has tenido una experiencia así, por amor a Dios, en realidad nunca ha sido probado tu amor hacia Dios. No tienes cómo demostrarle a Dios que tú lo amas. En Mateo 10:38 dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Jesús lo que quiere decir acá es que si no estamos dispuestos a morir a nuestras pasiones, emociones y deseos por amor a Él, no somos dignos de Él. Hermano, los deseos, las pasiones, estas cosas nos hacen a nosotros actuar de manera alocada, donde terminamos haciendo cosas que luego nos arrepentimos, pero que las consecuencias de esas cosas muchas veces las sufrimos. Entonces debemos estar dispuestos a morir a esas pasiones, a esos deseos, a esas emociones por amor a Él. El ser humano tiene un problema grande. Una de las cosas que tenemos nosotros los seres humanos es un problema, y el problema es estos deseos, estas emociones, estas pasiones desordenadas
que están en nosotros, que se dejan guiar, que se dejan mover por algo que se llama orgullo. Y el orgullo solo es vencido donde la carne es vencida. El orgullo solo es vencido donde la carne es vencida. Y la carne es vencida con la muerte. Esta carne, lo único que la vence es la muerte. No hay otra cosa que pueda vencer la carne sino la muerte de ella misma. Esto nos deja a nosotros claro que entonces debemos sujetar la carne. La clave para vivir en la tierra y poder llevar una vida cristiana agradable a los ojos de Dios es sujetando la carne. ¿Cómo sujetamos la carne? No complaciéndola, no dándole lo que ella quiere. Y eso hablándoles naturalmente, hablándoles espiritualmente. ¿Cómo la sujetamos? Con ayuno, con oración. Estas son herramientas que Dios nos dejó para sujetar la carne. Gálatas capítulo 5, versículo 16 nos dice: digo pues, anda en el espíritu y no satisfagas los deseos de la carne. Acá está claro que para sujetar la carne debemos andar en el espíritu. Debemos andar en el espíritu porque esta es la que sujeta la carne, hace que se someta a ella y nos ayuda a no satisfacer los deseos de la carne. Cuando hablamos de sujetar la carne, nos estamos refiriendo a negarnos a los deseos y pasiones que ella produce. Debemos negarnos, debemos sujetar la carne para que esas pasiones y esos deseos no se salgan con la suya. ¿Dónde entra en nuestra vida las emociones, deseos y sentimientos? Todo esto entra en el momento que Adán y Eva pecan. Ahí comienza a manifestarse en ellos estos deseos, estas pasiones, estas emociones. Una de ellas fue el miedo. Cuando ellos escucharon la voz de Dios, se escondieron por miedo. Entonces por allí comienza a entrar y a moverse en nosotros lo que son esas pasiones, esos deseos, esas emociones. Comienza en el huerto del Edén. Desde entonces, desde ese momento, el ser humano comienza a luchar con esas cosas. Desde el momento que Adán y Eva pecan, el ser humano comienza a luchar con las emociones, con las pasiones, con esos deseos. Y todos nosotros, los cristianos, todos los que buscamos de Dios, en nosotros comienza esa lucha contra esas cosas. Un ejemplo lo vemos en Abraham. Abraham luchó con sus emociones, con sus deseos, con sus sentimientos. ¿Cuándo comenzó Abraham a luchar con esto? Desde el momento que Dios le dijo: deja tu tierra y tu parentela. Ahí comienza a meterse Dios con las emociones de Abraham, con los sentimientos de Abraham. Comienza a decirle, bueno, o ellos o yo. Bueno, ya sabemos la historia de Abraham, la podemos encontrar ahí en Génesis, donde él decide dejar su tierra y su parentela para ir detrás de las promesas de Dios, de la bendición de Dios. Pero no crean que eso fue todo lo que pasó a Abraham.
Después de eso, Abraham tiene una lucha con dejar ir a Ismael al desierto, dejarlo a la buena de Dios. Allí comenzó una lucha en Abraham. Ahí comienza una lucha de sentimientos, de emociones, de pasiones, de amor hacia su hijo, porque él lo amaba y tuvo que dejarlo ir. Pero ya después que termina esa prueba, ahí no termina el proceso de Abraham, sino que Dios viene y le pide a Isaac, le dice, sacrifícame a tu hijo. Otra experiencia de Abraham con sus emociones, con sus sentimientos, con sus pasiones. Otra vez se vuelve otra vez a mover. Y ya conocemos la historia, Dios estaba probando el corazón de Dios, de Abraham, y se dio cuenta que Abraham lo amaba a él. Así como Abraham, usted y yo debemos luchar con esas pasiones, esas emociones, y poner a Dios en primer lugar, poner la voluntad de Dios por encima de esas emociones, de esas pasiones, de esos deseos. Así que nosotros constantemente debemos estar dispuestos a sacrificar cosas por amor a Dios. Constantemente debemos estar dispuestos a dejar lo que sea por amor a Dios. Alejarnos de lo que sea por amor a Dios. Dime qué has dejado, qué has perdido por amor a Dios y te diré cuánto lo amas. Dime cuánto has dejado, cuánto has perdido por amor a Dios y te diré cuánto lo amas. Solo aquel que sacrifica algo para Dios tiene como decir que Dios está en primer lugar en su corazón. No me digas que amas a Dios y no has podido dejar esa amistad que te aleja de Él. No has podido dejar esas páginas que estás viendo por el teléfono, por la computadora, esas páginas que te llevan a la lujuria. No has podido dejar eso. ¿Cómo me vas a poder decir tú a mí que amas a Dios si no puedes dejar eso por amor a Dios? Todo lo que te aleja de Dios es pecado. Todo lo que te aleja de la voluntad de Dios, todo lo que no permite que tú busques a Dios es pecado. Debemos poner de nuestra parte. Debemos poner de nuestra parte. Porque una cosa es ser un pecador involuntario y otra cosa muy distinta ser un practicante del pecado. Dice la palabra de Dios en Gálatas 5:21, los que practican tales cosas no heredarán el reino. Los que practican tales cosas. Y ahí podemos ver una serie de listas, fornicación, etcétera. Muchas cosas que debemos estar dispuestos a dejar por amor a Dios. Por eso hay pecados donde lo mejor es huir de él, como lo dice 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 22. Hay pecado donde la solución es huir. Mire, hay personas que lamentablemente nos hacen pecar. Digo lamentablemente porque, no sé, esa persona que de repente provoca molestia en ti, te provoca rabia, que hacen cosas desagradables delante de ti. Y eso te aleja de la santidad de Dios, te aleja de la voluntad de Dios. Es mejor apartarte de ellos. Es mejor dejarlos. Porque todo lo que te aleja de Dios es pecado. Todo lo que te provoca a ti hacer cosas malas es pecado y debes alejarte de ellos. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 22 dice, huye
de las pasiones juveniles. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe y el amor y la paz con los que de corazón puro invocan al Señor. Aquí dice, esas personas te están provocando que se despierten pasiones juveniles. Aléjate de ellos. Dice aquí, dice, huye de ellos, huye. Y debemos seguir la justicia, la fe, el amor y la paz. ¿Con quiénes? Con los de corazón puros que invocan al Señor. Huir significa escapar o salir corriendo de un lugar. Note que Pablo no dijo que resistamos los deseos o que derrotemos los deseos con una fe fuerte. No se trata de luchar contra esas pasiones juveniles, se trata de huir. Porque cuando llega el momento donde esas pasiones agarran poder en nuestra vida, nosotros hacemos locuras. Hacemos locuras. Mire, yo sé que usted que está viendo el video, igual que yo, en los momentos de nuestra juventud, cuando esas pasiones se despertaban, hacíamos cosas horribles, cosas terribles, que aún sería vergonzoso conversarlas, decirlas, serían vergonzosas. Por eso la solución está en huir, porque no es porque tenga 20 años en el Evangelio, yo puedo con esta tentación, no. Pablo acá nos aconseja, no te pongas a luchar contra eso, no resistas a esos deseos, no derrotes esos deseos, sino huye, porque aunque de repente pudieras resistirlo un poco, llegará el momento donde tú creerás que lo puedes resistir y no podrás y caerás. Por eso el consejo de Pablo acá es huir. ¿De dónde saca este consejo Pablo? ¿Cómo se le ocurre a Pablo este consejo? Si nos vamos a Génesis, en Génesis nos habla de un joven llamado José, el cual se conoce como José el soñador. Este joven fue seducido por la mujer de Potifar. Esta mujer constantemente lo estaba incitando a que tuviera relaciones con ella. Él era un joven esclavo en ese momento, él era esclavo allí. Él, si no tuviera el temor de Dios, él humanamente, él podía complacer a esa mujer. ¿Por qué la podía complacer? Porque él era esclavo de ella. Él tenía que hacerle caso a ella. Pero José sabía que eso estaba mal. Pero imagínense que fue tanto lo que esa mujer insistió que logró acercarse tanto a José para poder quitarle un manto que él tenía. Una de sus partes superiores logró arrancársela. Quiere decir que José ya estaba cerca de caer a esa tentación. Estuvo cerca de caer. Gracias a Dios que pudo huir. Por eso Pablo nos aconseja, no trates de tirártela de valiente. No trates de creer que tú puedes. Porque las pasiones se unen a esta carne y vencen al espíritu. Por eso debemos huir de esas pasiones juveniles. Pablo nos da dos instrucciones en este versículo. La primera que nos da es huir de las pasiones juveniles, pero no huir y salir corriendo para ningún lado, no, es huir y seguir.
Es huir de un lado para correr hacia otro. ¿Cuál es el otro lugar? El otro lugar es Jesús. Huye de las pasiones juveniles, pero corre hacia Jesús. Esas son las instrucciones que Pablo nos da en este versículo. Y usted dirá, pero ahí no nombra a Jesús, pero nombra sus virtudes. Mire, dice, huid de las pasiones juveniles y sigue. ¿A quién debemos seguir nosotros los cristianos? A Jesús. Sigue la justicia, la fe y el amor y la paz. Entonces podemos ver que la justicia debemos aplicarla a nosotros mismos. La fe para con Dios. La fe la debemos aplicar para con Dios. La justicia debemos aplicarla para nosotros mismos. Y el amor para con los demás, para con los de afuera. Debemos aplicar el amor para con los demás. No para con nosotros mismos, sino para con los demás. Y estas tres virtudes nos llevan a la paz. Estas tres virtudes dan como resultado la paz. Así que debemos huir de las pasiones juveniles y seguir a Cristo. Esta es la clave que nosotros como cristianos debemos tener. Huir para seguir. Huir de las pasiones, huir del pecado para seguir a Cristo Jesús. Nuestra meta como creyente, como cristiano, debe ser llegar a la estatura del varón perfecto, que es Jesucristo. Esa debe ser nuestra meta. Y Pablo nos deja en un versículo, nos explica claramente cómo llegar a hacerlo. Así que tome nota y guarde este versículo en su corazón. Dice, Hechos capítulo 20, versículo 24. Hechos capítulo 20, versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Entonces, nuestro final debe ser mejor que nuestro comienzo. Nuestro final debe ser mejor que nuestro comienzo. Así que de ninguna cosa hagamos caso, ni estimemos preciosa, ni estimémonos mejor que los demás. Nuestra vida, no la estimemos mejor que los demás, no la estimemos como más valiosa que los demás, sino que debemos esforzarnos para acabar esta carrera con gozo y con alegría, sabiendo que el ministerio que Jesús nos ha dado es para bendición de los de afuera. Usted está hecho, está creado para transmitir buenas noticias, las buenas nuevas de salvación. Así que no se canse de hablar de Jesús, no se canse de seguir a Cristo, no se canse de estar en su casa, no se canse de ser cristiano. Recuerde que aunque su comienzo haya sido pequeño, su final será grande. Aunque tu comienzo haya sido pequeño, tu final será grande. Esto ha sido todo. Que Dios me los bendiga. Esto se llama La Cápsula a otro nivel. Que Dios me los bendiga. Chao, 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 chao.